Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean bienvenidos a esta casa de oración de la Iglesia Universal de Dios. Vamos a empezar nuestra reunión. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él venga en esta hora a hacer lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Yo te pido que recompenses esta puntualidad, esta asistencia, que ellos, si traen alguna carga, alguna situación adversa, tú, Señor, como Dios soberano, como nuestro Rey, como nuestro amigo, como nuestro Salvador, les ayudes a llevar esas cargas, Señor, que a veces como humanos cargamos, Señor, y hoy queremos obedecerte y entregarte toda carga, porque tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, que sea una palabra que edifique, que consuele, que exhorte y que quede grabada en nuestro corazón. No permitas que el enemigo borre, Señor, todo esto que hoy vamos a aprender, sino que podamos realmente vivirlo y ponerlo por obra. Te pedimos así también por los que vienen en camino, que los traigas con bien, que también sean bendecidos, Señor, a través de tu palabra, a través de la alabanza, a través de todo este culto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a empezar con este otro nuevo tema, que es acerca de la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo. Acuérdense, hemos ido poco a poco con doctrina. Empezamos con Biblia, empezamos viendo pues algunas características de la Biblia, cómo se formó, lo que llamamos canon. ¿Por qué es inerrante la Biblia? Inerrante nos habla de que no hay errores en la Biblia. Hablamos también de la inspiración, de la revelación. Vimos cómo se revela a Dios a través de la humanidad, cómo desde un principio Él tuvo el deseo de conectar con la humanidad, y Él, a través de la revelación natural, se muestra a la humanidad, a tal grado que, como dice Romanos, nadie está exento de decir: nadie me dijo, yo no conozco, porque las cosas que son de Dios se pueden ver aún a través de la naturaleza, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1. También vimos lo que es la revelación especial, que era esta forma en que Dios le hablaba a su pueblo a través de profecías, a través de sueños, a través de visiones, por hombres ungidos con el don de profecía. Dios siempre se ha tratado de comunicar. Vimos también acerca de la doctrina de Cristo, de Jesucristo. La dividimos en dos, en la doctrina de su persona y la doctrina de su obra. En lo que corresponde a su persona, vimos las características de cómo es Dios, cómo a través de su carácter nosotros lo podemos conocer, a través de sus nombres lo podemos conocer. En cuanto a su obra, vimos todo lo que es concerniente a su encarnación, a su, como dice Filipenses 2, despojamiento, ¿verdad?, de lo que sufrió. Él dice la palabra que se despojó, y vimos que Él en esa condición anduvo aquí en la tierra. Vimos también de su muerte, de su resurrección. Hemos visto varios temas. No sé si usted lleve alguna secuencia, pero ya llevamos un buen tiempo. Lo último que vimos fue acerca del Padre. No nos adentramos tanto, porque cuando vimos acerca de la Trinidad en su conjunto, ahí hablamos acerca de las características, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, los nombres de Dios, y por eso es que acerca del Padre hablamos muy poco. Pero ahora vamos a entrar a la doctrina del Espíritu Santo. Yo sé que lo que ya ahorita vamos a ver, a lo mejor ya usted se lo sabe y me puede usted enseñar usted a mí. Yo sé que usted lo puede hacer, pero
pues vamos a tomarlo como un repaso de lo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos tenerlo bien en claro? Bueno, porque como ya les he dicho, hay siempre doctrinas, hay religiones, o más bien dicho, denominaciones que se hacen llamar cristianas, que tienen otra forma de ver a la Trinidad. Y de la forma a veces más errada que puede haber de interpretar a las tres personas es al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es bien importante que nosotros tengamos bien presente quién es el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que usted sabe que hay sectas como los testigos de Jehová, que ellos tienen otro concepto de lo que es el Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo catalogan esta secta, esta creencia al Espíritu Santo? Como una fuerza activa, ¿verdad? Es lo que ellos dicen que es el Espíritu Santo. Ellos piensan que no es una persona, sino que es la fuerza activa del Padre. ¿Sí? Bueno, y usted sabe que los testigos de Jehová son los arrianos del siglo XXI. Cuando vimos acerca de las herejías acerca de Cristo, hablábamos del arrianismo. Por cierto, ¿alguno de ustedes recuerda las herejías que hablamos acerca de Jesucristo? Bueno, que las mencionamos, no que nosotros hablemos de ellas, pero que las mencionamos. ¿Alguien recuerda las herejías que vimos? Yo sé que es regresar el cassette, pero quiero ver si ustedes las recuerdan, porque vuelvo a repetir, esas herejías aparentemente fueron combatidas y se exterminaron en aquel tiempo, pero lo cierto es que están resurgiendo hoy, en nuestros tiempos también están resurgiendo. Entonces, por eso es la pregunta, si alguno de ustedes recuerda. Ya les dije del arrianismo, y que hoy esa creencia, mucha de esa creencia la están tomando, o la tomaron los testigos de Jehová. ¿Alguno de ustedes recuerda otra? Que Jesucristo solo fue un profeta. Ok, eso, ¿quién lo postulaba, Cari? Ok, que tenía naturaleza humana y no divina. Esa herejía fue elaborada, vamos a decir, surgió de un grupo que les llamaban los ebionitas. Los ebionitas era un grupo que aparentemente creía en Cristo, pero ellos decían, es que Él era humano, y cuando Él inicia su ministerio, dice la palabra muy claro, que el Espíritu Santo vino sobre Él. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, fue que empezó a obrar en milagros, en sanidades, en la autoridad de Dios. Eso es lo que decían los ebionitas. Los ebionitas es un grupo, vuelvo a repetir, que estaba con un pie adentro y otro pie afuera. Es decir, creían en algunas cuestiones con respecto a Cristo, pero seguían siendo fieles al judaísmo. Esos eran los ebionitas. Ellos tomaban mucho un evangelio apócrifo, y de ahí es que ellos basaban sus creencias. Entonces, dijéramos que hoy los ebionitas son a los que les llamamos nosotros de las raíces judías. ¿Algún otro grupo que recuerden? Estaban los docetistas. Los docetistas eran un grupo gnóstico que ellos, al contrario de los ebionitas decían que Cristo era un personaje humano, pero vino el Espíritu Santo y lo ungió, y a partir de ese momento Él empezó a obrar en la autoridad de Dios, pero siempre fue humano. Los docetistas, por el contrario, ellos decían que era un ser divino y que realmente Él solamente se materializaba,
que él en realidad no era de carne y hueso, sino que era un espíritu materializado. Y contra esta herejía fue que escribió mucho Juan. Usted ha de recordar que cuando estuvimos hablando de Cristo, mencionábamos algunos textos de Primera de Juan, como Juan en sus epístolas trata de refutar diciendo que aquel que no cree que Cristo ha venido en carne es el anticristo, ¿sí? Y habla mucho acerca de que Cristo vino en carne. ¿Por qué tanto lo menciona Juan? Porque precisamente este grupo, los docetistas, decían que Cristo no había venido en carne, que era un ser espiritual materializado. Entonces tenemos los arrianos, los ebionitas, los arrianos, los ebionitas y los docetistas. ¿Quiénes decías tú, Karen? Bueno, los calvinistas ya es un grupo del tiempo de la Reforma que surgió con Juan Calvino. Estos no negaban nada, no estaban mal postulados en cuanto a las doctrinas de Jesús. El problema con el calvinismo es en cuanto a la salvación. Este grupo es el que dice que nosotros, como seres humanos, ya estamos predestinados para salvación. Unos para ser salvos y otros para irse, para no ser salvos. Y hagas lo que hagas, como ya fuiste predestinado para no ser salvo, pues no vas a ser salvo. Y el que es salvo, haga lo que haga, pues ya como está predestinado para salvación, pues va a ser salvo. Esa es la doctrina calvinista. Fue muy abrazada y hoy sigue siendo muy abrazada por los grupos reformadores. Cuando usted hable de teología reformada, generalmente siempre va a estar encaminada a esto, o más bien dicho, tiene como matriz de la salvación el calvinismo, que es una forma de salvación pues muy determinista, así se le dice, determinista. ¿Sí? Apelan mucho a la soberanía de Dios, de que el ser humano no hace nada sin que Dios lo determine, y es verdad, Dios es soberano, pero vamos a ver también que Dios puso libertad en el ser humano, y esto es lo que no se concilia entre el calvinismo y algunas otras corrientes teológicas de pensamiento. Bueno, pero regresando a las herejías de la cristología, está otra herejía que fue llamada por un hombre que no recuerdo si era monje, pero se llamaba Apolinar, y este hombre decía que Cristo sí tenía dos naturalezas, una humana y una divina. Pero ahora sí, ya en marcha, solamente lo externo de Cristo quedó, y que por dentro estaba gobernando toda la divinidad de Cristo, ¿sí? Es decir, anulaba completamente la naturaleza humana. Decía que solamente de Cristo de humano lo único que tenía era el exterior, pero por dentro era Dios. Aparentemente algunos dirían, pues sí, pero la realidad es que no, ¿sí? En realidad recordemos que Cristo fue 100% humano y 100% divino, exactamente. Entonces el apolinarismo también se consideró una herejía, y de la que yo les comentaba que algunos de nosotros, aún siendo cristianos, somos medios herejes, era acerca del nestorianismo. El nestorianismo también era una herejía muy sutil, en la cual decían que Cristo, más bien dicho, que María no podría ser la madre de Dios. Eso es lo que postulaba Nestorio, que fue el padre de esta corriente de pensamiento. Y muchos de nosotros creíamos lo mismo. ¿Por qué? Porque generalmente quienes afirman que María es la madre de Dios, pues es la religión popular. Y en un afán de no parecernos a la religión popular, pues contradecimos esto sin pensar que en realidad
digamos, ontológicamente. Cuando decimos ontológico, simplemente se refiere a esencia. Cuando alguien te menciona algo ontológico, se refiere a esencia o esencia. Entonces, esencialmente, sí, María fue la madre del Dios encarnado. Es una realidad. ¿Y por qué debemos de pensarlo así? Porque también algo que vimos nosotros fue la unión hipostática. ¿Qué era la unión hipostática? La unión hipostática era esa unión que solamente Cristo ha presentado como un ser, y es la unidad precisamente de la humanidad con la divinidad. Y esa unión hipostática no vino después de que Él nació, sino desde que estaba en el vientre de su madre. Desde ahí ya estaba unida su humanidad con su divinidad. Entonces podemos decir que María sí fue madre de Dios encarnado. Lógicamente que esto habría que desglosarlo, porque si no lo entendemos vamos a caer en el error que la Iglesia popular ha hecho. ¿Y cuál ha sido ese error? De decir que como María fue madre de Dios, pues entonces ella también asciende a un grado de divinidad. Y eso es lo que nosotros no aceptamos o no creemos exactamente, porque la Biblia, no es porque no lo creamos, sino porque la Biblia no lo afirma. La Biblia no dice María está a nivel de Dios, no, eso no lo dice, ¿sí? Pero sí debemos de creer que, de acuerdo a la unión hipostática, que vuelvo a repetir, es la unión de la humanidad con la divinidad de Cristo, y que surgió desde la concepción, entonces María sí es madre de Dios, ¿sí? Bueno, yo espero, si se quedan con alguna duda, lo podemos aclarar. No quiero que se queden con dudas. Trato de explicarlo lo más sencillo posible. Pero en cualquier libro de teología cristiana usted lo puede encontrar, si gusta hacerlo. Entonces eran las principales herejías con respecto a Cristo. Con respecto al Espíritu Santo, vuelvo a repetir, los testigos de Jehová, ellos piensan que es la fuerza de Dios, es un poder, y bueno, no es solamente una fuerza. Sabemos que el Espíritu Santo es una persona, y eso es lo que vamos a empezar a ver aquí. También los mormones, muy sutilmente, déjeme decirle, los mormones, si tú les preguntas, ¿ustedes creen en la Trinidad? Les van a decir, sí creemos en la Trinidad. Entonces vas a decir, caray, pues entonces creemos lo mismo. Pero no creemos lo mismo. Para ellos existe un solo Dios Padre. Y ese Dios Padre fue creador de todo hasta de Jesucristo. Jesucristo está en el nivel más alto de la creación, pero a final de cuentas es un ser creado para los mormones, ¿sí? No goza de la misma esencia que el Padre, aunque es una divinidad, no goza de la misma esencia del Padre. Y lo sitúan casi al mismo nivel que Satanás, porque ellos también dicen que Satanás es un hijo de Dios y por consiguiente hermano de Jesucristo. Bueno, así es más o menos la postura de los mormones. Y bueno, con respecto al Espíritu Santo, también para ellos es un ser creado, que también, aunque forma parte del propósito de la Trinidad, pero no es en esencia igual que el Padre ni que el Hijo. Ya habíamos dicho que el Padre y el Hijo no son iguales. Bueno, pues el Espíritu Santo tampoco es ni igual al Padre ni igual al Hijo, aunque procede, según ellos, de el Padre. Para ellos el Padre y el Hijo son seres que tienen esencia material, carne y hueso, pero el Espíritu Santo es solamente una esencia espiritual. Por eso es que puede morar en cada uno de los miembros de su iglesia. Fíjese, si usted le pregunta, entonces el Espíritu Santo para ti es un espíritu, sí, claro, es un espíritu. Pero a veces no nos dicen que ellos piensan que sí es un espíritu, pero diferente del Padre y del Hijo, porque el Padre y el Hijo tienen una esencia material también, son carne y son hueso. Bueno, es realmente una doctrina muy engañosa la que profesan los mormones. Y bueno, hay otras cosas completamente
completamente aberrantes con respecto a estas sectas, pero bueno, son las que más resaltan. Con respecto a los unicitarios también recordemos que ellos dicen solamente hay un Dios, pero se manifiesta de tres formas, ¿sí? En ocasiones es el Padre, y cuando es el Padre no puede ser ni el Hijo ni el Espíritu Santo. Cuando se manifiesta como el Hijo no puede ser ni el Padre ni el Espíritu Santo. Y cuando se manifiesta como el Espíritu Santo no puede ser ni el Padre ni el Hijo. Es un juego de palabras. Pero esto es lo que en esencia dice o su postura de los unicitarios. Y recordemos que el unicitarismo es una denominación que se hace llamar también Pentecostés, pero que en lugar de creer en la Trinidad, creen en que Dios es uno, como dice la palabra de Dios en la Torá, solamente uno, pero lo que pasa es que no lo conciben como tres personas. Y esto también es algo que se le llama modalismo, modalismo, y también es una doctrina no nueva, es una doctrina de la iglesia primitiva que surgió ahí y que pues ahora ha cobrado nuevo auge. Entonces debemos de tener cuidado con estas doctrinas. Por eso es que vamos a empezar viendo acerca de la persona del Espíritu Santo. A través de esta enseñanza vamos a ver que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Aunque se le diga Espíritu Santo, pero vamos a ver que tiene cualidades de persona. No es una fuerza, no es un ser creado, está al igual que el Padre y el Hijo en esencia. Bueno, pues vamos a empezar ya sin más comentarios. La persona del Espíritu Santo. Vamos entonces a ver 8 cualidades que nos demuestran que el Espíritu Santo es una persona. Y la primera cualidad es que el Espíritu Santo razona. El Espíritu Santo razona. Alguien que pueda buscar, por favor, Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Gracias, hermano Arturo. Aquí nosotros estamos viendo cómo Pablo está hablando acerca del Espíritu Santo. Y aquí hay cosas bien interesantes en estos dos versos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo nos conoce. Por eso aquí el primer punto dice que el Espíritu Santo razona. El Espíritu Santo conoce nuestros momentos de debilidad. Y dice que en esos momentos de debilidad Él nos ayuda. ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles circunstancialmente hablando? Nos hemos sentido débiles espiritualmente hablando, nos hemos sentido débiles emocionalmente hablando, y ahí viene el Espíritu Santo y la palabra de Dios dice que Él nos ayuda. ¿Y de qué forma nos ayuda? Nos ayuda a pedir, ¿sí? Esto es la esencia del razonamiento. Dice que hemos de pedir como conviene, nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces a lo mejor tú ni siquiera sabes qué es lo bueno para ti, pero el Espíritu Santo sí. A veces no sé si usted ha hecho ha pronunciado esto, o a lo mejor no lo ha pronunciado, pero lo ha pensado. ¿Qué? Decir, pues no sé cómo me siento, pero me siento raro. Como que siento que algo me falta, ¿verdad? Por eso es que la palabra de Dios dice que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, porque a veces ni nosotros mismos nos entendemos.
Pero el Espíritu Santo sí nos entiende. Por eso decimos que el Espíritu Santo es una persona razonable. Dice más adelante en el 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vea cómo el Espíritu Santo hace un juego de comunicación, ¿sí?, entre nosotros y Dios. Ahí está también, Jesucristo intercede por nosotros, pero también el Espíritu Santo. Y Él nos conoce porque dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos en esos momentos de confusión, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Gracias, Cari. Dice la palabra, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, todo. A veces nosotros hacemos algo por inercia, o decimos, ay, no me di cuenta. No, a veces, pues sí, no razonamos lo que hacemos, pero en otras ocasiones sí sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Y el Espíritu Santo se da cuenta del más mínimo detalle de lo que hacemos, hermano. Por eso dice la palabra que un día vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos, de todas las palabras que dijimos, vamos a dar cuenta delante de Dios. Por eso la palabra de Dios misma nos dice en Santiago que debemos de ser tardos para airarnos, tardos para hablar. Sí, nuestras palabras tienen que estar muy bien razonadas, saberlas emplear como conviene. Entonces aquí nos estamos, y bueno, hay más pasajes que nos hablan acerca de que el Espíritu Santo es un ser racional. Entonces no nada más es de que es una fuerza, sino que es realmente una persona que tiene raciocinio. Número 2, tiene voluntad. ¿Qué dice 1 Corintios 12:11? Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias, hermana Eve. Dice, todas estas cosas las hace uno. Está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Dice que todas estas cosas las hace el Espíritu Santo. Y Él reparte a cada uno como Él quiere. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que hay dones, más adelante lo vamos a ver, los dones del Espíritu Santo, y vamos a ver que el Espíritu Santo es el que en cada uno va a poner ciertos dones, o a lo mejor pone todos los dones, o a lo mejor nada más nos dota con un don, pero esa es obra del Espíritu Santo. Él tiene esa voluntad de hacer. Hechos 16:6-7, ¿qué dice? Gracias, hermana Cari. Vea cómo el Espíritu Santo está al pendiente de la obra, en este caso de la expansión de la iglesia. Y dice aquí muy claro que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y más adelante en el 7 dice, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Se da cuenta? Como el Espíritu Santo es alguien que razona, que piensa, que tiene una voluntad, y que con ese raciocinio y esa voluntad nos dirige. Él dirige a la iglesia, hermano. Él nos dirige. Por eso es que nosotros, Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y usted va a decir, bueno, dice Cristo, sí, pero acuérdense que Cristo iba a enviar al Consolador para que estuviera con nosotros. Entonces, vea cómo el Espíritu Santo siempre está dirigiendo nuestra vida. Quiere siempre dirigir nuestra vida. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser sensibles. Ser sensibles. Estar atentos siempre a la voz.
siempre a la voz del Espíritu Santo. Con esto no quiero decir que el Espíritu Santo nos va a estar hablando audiblemente. Él lo puede hacer, pero es más que nada la excepción y no la regla, bíblicamente hablando. No podemos decir, no podemos pasárnoslas diciendo es que Dios me dijo o es que Dios me habló todos los días. O sea, alguien sí puede decir Dios me dijo, Dios me habló. Sí puede ser, pero no es algo de que cada ratito y todos los días. ¿A qué quiero llegar con este punto? Que hay personas que han vivido experiencias espirituales y pues queda uno cautivado, porque a mí también me ha pasado. Y quisiéramos que el Espíritu Santo nos estuviera hablando a cada rato y a cada rato y a cada rato. Pero vuelvo a repetir, ese no es el patrón bíblico. Aún ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Pablo estaban diariamente diciendo que Dios les hablara. Sí había momentos específicos, pero también el Espíritu Santo nos habla. ¿De qué otras formas el Espíritu Santo nos puede hablar? A través de la palabra, a través de qué, perdón? Nos redarguye, exactamente. El Espíritu habla a nuestro espíritu. ¿De qué otra forma? A través de sus siervos, a través de la iglesia. ¿Perdón? A través de sueños. De sueños, exactamente, de visiones, a través de un sentir. ¿Cuántas veces a lo mejor tú has sentido algo y no te deja, y hasta que no lo haces, tienes paz en tu corazón? ¿Sí? Y le preguntas a Dios, Señor, este sentir, y sigue, ¿no? Entonces, quiere decir que muchas veces puede ser la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, te está moviendo a hacer algo. Entonces nosotros debemos de tener siempre esa disponibilidad, esa disposición para saber que de estas formas el Espíritu Santo nos puede estar hablando. Y parece algo tan sencillo, pero que a veces no lo vivimos, hermano. Quizás sabemos en teoría, pero en la práctica no. El Espíritu Santo nos habla y desechamos lo que Él nos dice. Pero yo espero que a partir de ahora sepamos que el Espíritu Santo no nos va a hablar exclusivamente a través de un profeta. Porque a veces, vuelvo a repetir, estas experiencias son muy bonitas cuando viene alguien que es usado por Dios en profecía y nos dice, así dice el Señor. Es algo muy bonito. Pero también debemos de saber que Dios nos puede hablar a través de otros medios, como los que ya hemos mencionado en este momento. Entonces, siempre Dios nos va a hablar, siempre. No como queremos, pero Él siempre lo va a hacer, porque Él nos guía. Eso lo vamos a hablar más adelante. Bueno, el tercer punto dice que el Espíritu Santo habla. ¿Qué dice Hechos 8:29? Gracias, hermana Eve. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo mueve a Felipe, uno de los que había sido nombrado como diácono de la iglesia de aquel entonces de Jerusalén, pero había sido nombrado para servir las mesas y termina siendo un evangelista tremendo, muy poderoso, usado por Dios. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo lo guía a tener ese encuentro con aquel funcionario etíope y le comparte la palabra. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 10:19 y 13:2. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Gracias, hermana Elvia. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Y 13:2, ¿qué dice? Ministrando estos al Señor
Gracias, hermana Elvia. Aquí vemos nuevamente, y hay más ejemplos. Hay más ejemplos. Y usted va a decir, ¿ves cómo entonces sí habla continuamente? Son periodos. Realmente Hechos es un libro histórico donde se plasman historias. Usted sabe que abarca un periodo de tiempo largo el libro de Hechos. Habla del ministerio de Pedro al principio y finalmente termina con el ministerio de Pablo. Y sí habla, vuelvo a repetir, pero no es algo que de continuo esté hablando. Ellos también aprendieron a escuchar la voz del Espíritu Santo de muchas otras maneras. Bueno, vamos a ver el punto número 4. El Espíritu Santo, como una persona, sabe amar. Romanos 15:30, ¿qué dice? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Gracias, hermana Eva. Entonces, fíjese, aquí dice, y por el amor del Espíritu. Qué hermoso saber que hay personas, hay cristianos que dicen, es que nadie me ama. ¿Cómo de que no? Te ama el Padre, te ama el Hijo, te ama el Espíritu Santo. 3 personas dueñas del universo te aman. ¿Por qué vivimos en nuestra humanidad esa soledad? Pues porque no hemos aprendido a atesorar la forma en que Dios nos habla. Y Él nos ama. Él nos ama, Él nos muestra sus maravillas de lo que Él ha hecho. Es tan fascinante nuestro Dios. Hay personas que me ha tocado escuchar que se ponen tristes porque pasa su cumpleaños y dicen, ay, es que nadie me felicitó, es que nadie me regaló nada. Pues si tienes el amor de Dios, tienes todo lo que Dios ha hecho, hermano, y es algo que lo tenemos disponible para nosotros. Pero hemos perdido esa sensibilidad con la que escribía el rey David. Él decía, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Nos enfrascamos a veces en las cosas materiales, pero Dios ha hecho un universo tan hermoso para que nosotros seamos mayordomos en este universo. Que perdimos esa autoridad, pero un día va a ser restaurada, hermano. Y creemos que esta naturaleza bella que hoy todavía disfrutamos va a ser más bella. Y realmente es algo que a veces no valoramos, pero que ahí está y que es obra de Dios. Y que es obra de Dios. Bueno, vamos a ver que como una persona también el Espíritu se contrista. Efesios 4:30. Gracias, hermana Cari. ¿Qué es contristar? Entristecer, ¿verdad? Eso es contristar. ¿De qué manera podemos contristar al Espíritu Santo? Haciendo lo malo, sabiendo hacer lo bueno. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Dudando, cuando dudamos. ¿De qué otra forma lo contristamos? Atribuyendo lo que hace el Espíritu Santo a otro poder o a otra persona, ¿verdad? ¿De qué otra forma lo contristamos? No buscándolo. ¿De qué otra forma, hermana Adriana? No obedeciéndolo. Sí, aquí los que son papás, tan solo piensen a ustedes qué les entristece de sus hijos. ¿Qué cosa les entristece? Que no obedezcan, ¿verdad? Creo que todo lo que mencionaron está muy bien. Todas esas cosas entristecen al Espíritu Santo. Y a veces nosotros como humanos, pues las hacemos.
Hacemos cosas que entristecen al Espíritu Santo. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, en cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está. Vino bueno, después vamos a hablar acerca de los símbolos, pero vino como un fuego a nuestra vida. Y ese fuego lo debemos de mantener siempre vivo. Esa llama, a través de la leña de la obediencia, a través de la leña de la búsqueda, a través de la leña de tener una relación también con Él. Y eso hace que el fuego siempre esté ardiendo. Pero la realidad es que en muchos cristianos, pues ya solamente hay unas brasitas ahí. En otras, pues ya así como cuando hacemos una fogata y le echamos ceniza a las brasas, así está, apagado. Y le decimos, pues ya no siento nada. Cuando empezamos a ir a la congregación y empezamos a ver defectos, empezamos a ver, todo eso son síntomas de que el Espíritu Santo lo hemos entristecido. Cuando antes te gozabas y ahora dices, pues ya no siento nada. ¿Qué pasó? Dios no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Y algo hemos hecho que lo ha contristado. Pero lo bueno es que nosotros podemos nuevamente retomar y volver a avivar. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva la llama, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva. Bueno, en sexto lugar, guía. Juan 16:13, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, hermana Chávez. Aquí nos dice la palabra, ¿verdad? Que Él nos guía. Él también nos convence. Si leemos versos antes de Juan 16, vamos a ver que Él nos convence de juicio, nos convence de justicia, nos convence de pecado. Ahí está Él diciéndonos, cuando escuchamos el mensaje, es que hiciste mal, lo que están diciendo no es una pedrada, es una confrontación para que tú endereces el camino. Pero ¿qué salimos diciendo? Ay, ese pastor siempre pura piedricación, ¿verdad? Porque nos cuesta trabajo reconocer nuestros errores, nuestras flaquezas, nos cuesta trabajo reconocer. Y por lo mismo no queremos cambiar, ese es el problema, que no queremos cambiar. Pero el Espíritu Santo siempre está tratando de guiarnos, de llevarnos hacia el buen camino. Y finalmente, vamos a ver que el Espíritu Santo está a nivel del Padre y el Hijo. No como piensan los testigos, no como piensan los mormones. Bueno, perdón por yo sé que no se llaman mormones, se llaman santos. Es Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Así se llaman. Mejor conocidos como los mormones. Bueno, pero a lo que voy es de que no es alguien inferior, está al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Vamos a ver en estos pasajes cómo se menciona la Trinidad. Mateo 28, 19, 2 de Corintios 13, 14 y 1 de Pedro 1, 2. Mateo dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que se menciona la Trinidad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, 2 de Corintios, ¿qué dice? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Gracias, hermana Adriana. Entonces vemos que aquí en este verso se menciona también la Trinidad.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Sí? Y 1 Pedro 1:2, ¿qué nos dice? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Gracias, hermana Chava. Entonces aquí nuevamente aparecen las tres personas de la divinidad, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tres, ¿verdad? Ahí están muy bien mencionados. Los unicitarios dicen, no, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es verdad, no aparece la palabra Trinidad como tal en la Biblia, pero la Biblia nos menciona acerca de la Trinidad. Y ahí están algunos ejemplos, hay más ejemplos, pero estos son los más representativos. Bueno, y finalmente el Espíritu Santo es Dios, no es un poder, no es una fuerza, es Dios mismo. Hechos 5, del 1 al 4. ¿Qué dice? Pero cierto hombre llamado Ananías, consagró a su mujer, Sí, hermana. vendió una heredad y sustrajo del precio subiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que vendieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndole no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Gracias, hermana Chaya. Entonces aquí el apóstol Pedro está confrontando a un matrimonio, ¿verdad? Ellos dijeron, no, nosotros vamos a vender nuestra heredad y de lo que vendamos vamos a dar para la obra. Pero pues al tener ya el fajo de billetes, ¿verdad? Bueno, que no había billetes, ¿verdad? En aquel tiempo, pero al ver el dinero, dijeron, su mecha, no, si Pedro tiene un carrazo, no es cierto, no tenía aparentemente nada, ¿verdad, Pedro? Pero les entró la codicia a esta pareja, y entonces Pedro los confronta. Y vemos cómo dice en el verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Sí, ahí está el punto clave. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Y luego si nos vamos al final del verso 4, dice, después de la pregunta, ¿cómo dice? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se da cuenta cómo primero dice, has mentido al Espíritu Santo, pero después está mencionando que no ha mentido a los hombres, sino a Dios? Entonces, son poquitas citas las que hemos mencionado, hermano, porque podemos mencionar muchas más, pero yo espero que con estas citas, pues nosotros tengamos ya en mente que cuando te lleguen a decir, o tú leas, o veas un video, o veas algo en redes sociales que digan, no, es que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, es alguien inferior al Padre, es alguien creado, tú digas, no es cierto. La Biblia menciona que Él está al nivel del Padre y del Hijo, que Él es Dios, es igual en esencia que el Padre y el Hijo, y es una persona. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos de tener bien en cuenta. Bueno, pues vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Realmente es un tema bien apasionante. Yo creo que nos vamos a llevar varios jueves, como nos llevamos con la persona y la obra de Jesucristo. Y si usted quiere estudiar, puede estudiar, hermano. Vamos a estar pues dando participación si usted gusta participar. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga? ¿No? Si no, callen para siempre. No es cierto. Pueden preguntar cuando ustedes gusten. Bueno, pues vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a orar.